Mostraremos en este tutorial la aplicación y el comportamiento del formato condicional. Tal como explicamos en el material teórico, este formato permite destacar una celda de acuerdo con el valor que la misma contiene. Antes de ver efectivamente la demostración, analicemos el ejemplo. Se trata del mismo ejemplo que aparece en el material teórico, en el cual lo que tenemos es una lista de alumnos y para cada uno de ellos tenemos el número de documento, el resultado del examen, si lo aprobó o no, el puntaje que obtuvo y en qué curso es que obtuvo el puntaje correspondiente. Podemos apreciar que en la columna de resultado, donde dice si el alumno aprobó o no, los datos se ven en un formato distinto. Lo mismo pasa con el puntaje y lo mismo pasa con el curso. La idea es que el formato condicional que está aplicado en estas celdas es capaz de hacer que la planilla reaccione de acuerdo con el valor que contiene. Si hacemos una prueba y, por ejemplo, en este alumno, en lugar de decir que aprobó, indicamos que no aprobó, observemos cómo el formato de la celda cambia automáticamente. De la misma manera, si a este que no aprobó le indico que sí lo hizo, observemos cómo el formato es capaz de reaccionar. Entonces, esa es la idea. El formato podríamos decir que está siempre atento. Ante cualquier cambio en el valor de la celda, el formato condicional es capaz de reaccionar, reconocer si se cumple o no con una determinada condición y en caso de que sí se cumpla, aplicar el estilo de celda, el formato de celda que haya sido definido. Vamos entonces ahora a partir de una celda o de un ejemplo de esta misma planilla pero sin los formatos aplicados para ver cómo es que funciona el trabajo. Bien, vamos a partir de la planilla sin ningún formato condicional aplicado. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el rango de celdas donde vamos a aplicar los valores. Podríamos incluso suponer que esta lista va a seguir creciendo, es decir, que vamos a agregar más alumnos en ella. Y entonces podemos seleccionar las celdas en las que ya se ingresaron datos, pero además prever que vamos a ingresar, por ejemplo, hasta la fila 30. ¿Sí? Eso, en realidad, la idea principal del formato condicional es aplicarlo antes de que se ingresan los datos, de manera que la información va siendo destacada a medida que la ingresamos, ¿sí? O a medida que se modifica. Entonces, en este caso vamos a seleccionar celdas en las que ya ingresamos datos, pero también celdas en las cuales posteriormente vamos a ingresar datos y en las que queremos que automáticamente el formato se aplique. Entonces, una vez que seleccionamos el rango que vamos a modificar, vamos al menú formato, formateo condicional, y ahí vemos que el cuadro nos va a permitir establecer hasta 3 condiciones. En este caso, en el caso del ejemplo de el resultado del curso, nosotros vamos a querer un formato para el valor aprobado y otro formato distinto para el valor no aprobado. Entonces, de las 3 condiciones que podemos utilizar, vamos a usar 2. Y diremos, por ejemplo, si el valor de la celda es igual a, está bien, esto lo vamos a dejar. Si quisiéramos establecer otra condición, tenemos la posibilidad de elegirla, pero en este caso es si es igual a. Si es igual a aprobado, entonces vamos a escribir entre comillas la palabra aprobado. Esa es nuestra condición. Si en la celda, ¿sí? O en alguna de las celdas en realidad, del rango que tenemos previamente marcado, hay alguna celda que tiene precisamente el valor aprobado, esa celda se va a ver distinta, se va a ver con un formato particular. ¿Cuál es el formato que vamos a aplicar? El formato va a responder a un estilo que puede estar previamente definido o que podemos definir en este momento. Entonces, el estilo de la celda, acá podemos observar que ya hay unos cuantos estilos creados.
Normalmente en esta lista, si nosotros no usamos esta característica, vamos a tener solamente los estilos predeterminados, encabezado y encabezado 1. Eso es lo que suele aparecer si nosotros no generamos ningún estilo previamente, ¿sí? Nada más que estos tres. En este caso hay más porque con esta planilla ya se trabajó y ya se han generado otros estilos. Como ninguno de estos a nosotros nos interesa, lo que vamos a hacer es decir que vamos a crear un estilo nuevo. Ese estilo va a tener un nombre que conviene que tenga relación con el trabajo que estamos realizando, y después en las diferentes solapas podemos ver que podemos ir determinando las distintas características. En este caso vamos a suponer que el estilo se va a llamar, supongamos que aprueba. Así se va a llamar el estilo. Y va a tener como característica la letra, podemos dejarla igual. Podemos, por ejemplo, ponerle característica de cursiva. Y dentro de los efectos vamos a buscar un color. Vamos a buscar, por ejemplo, un color azul. Así es como se va a ver el formato de la celda. Aceptamos. Entonces, volvemos al cuadro de formato condicional, en el cual dice que si el valor de la celda es igual a aprobado, se aplicará este estilo. Tenemos que establecer una segunda condición, y en este caso vamos a decir que si en la celda dice no aprobado, yo voy a generar un nuevo estilo al que voy a llamar de esta manera, no aprueba, y al cual le voy a aplicar simplemente un fondo, por ejemplo así, de color amarillo. Aceptamos. Establecimos así las dos condiciones. De esta manera, si en cualquiera de las celdas que contiene, del rango que acabamos de seleccionar, contiene alguno de estos dos valores, se van a aplicar los formatos correspondientes. Ahí podemos apreciar cómo se aplicaron los formatos en las celdas que ya teníamos ingresadas. Supongamos que vamos a ingresar un alumno nuevo. Y que a ese alumno, supongamos que le voy a poner un valor que no es ni aprobado ni no aprobado. Y veamos qué pasa. ¿Sí? La celda queda tal cual, porque en realidad el valor que acabamos de escribir no responde a ninguna de las dos condiciones que establecimos. En tanto que si hubiéramos puesto que esta persona, por ejemplo, ¿sí?, no aprobó, automáticamente la celda se coloca en color amarillo. Bien, vamos a la siguiente columna. Para el puntaje vamos a suponer que la condición es que si los puntos obtenidos por cada estudiante son superiores al promedio de todos los puntajes de los alumnos, entonces le vamos a mostrar esa nota de una manera diferente. Nuevamente voy a seleccionar, previendo que voy a ingresar más información, hasta la fila 30. Voy a formato, formateo condicional, y en este caso la condición es una sola. Si el valor de la celda es mayor que el promedio, entonces acá yo tengo que escribir, no voy a poder utilizar aquí el asistente para funciones. Voy a escribir el promedio del rango que va desde C2 hasta C30, porque dijimos que hasta ahí trabajamos.
y vamos a aplicar un estilo que se llame, por ejemplo, final, y que va a implicar que voy a colocar una letra un poco más grande en negrita, que le voy a poner un color rojo, por ejemplo, que le voy a poner sombra, y de esta manera termino. Presionamos el botón aceptar. Debemos observar que algo no funcionó bien. Existen promedios, existen calificaciones en realidad que son muy bajas y que por lo tanto de ninguna manera pueden ser superiores al promedio del total de las calificaciones. De manera que el error que cometí en realidad está en la definición del rango que se debe tener en cuenta. Para hacer la corrección, lo que hacemos es, nuevamente, manteniendo el rango seleccionado, ir a formato, ir a formateo condicional y aquí observar que el rango que establecimos es desde C2 hasta C30, pero que establecimos las referencias de celda como referencias relativas. Y esto es lo que hace que no funcione como corresponde. El rango en este caso debe especificarse como referencia absoluta. Por lo tanto, voy a agregar, digitando desde el teclado, en este caso no tengo otra posibilidad, tengo que escribir utilizando el teclado los 4 signos de pesos para convertir esas referencias en referencias absolutas. Y ahora sí, si presiono el botón aceptar, veo que efectivamente los valores que se destacan son los que están por encima del promedio. Simplemente para aclarar un poco este tema del promedio vamos a mostrar un pequeño detalle. Si yo selecciono este rango que tenía marcado hasta la fila C30, ¿cómo puedo saber cuál es el promedio de esos valores que yo tengo seleccionados sin hacer el cálculo? ¿Sí? Es un tema que además todavía no vimos, que vamos a ver un poquito más adelante, de manera que la idea es que yo agregue, por ejemplo, una función que me permita hacer el cálculo, pero como todavía no vimos eso, de todas maneras vale la pena que sí tengo manera de saber cuál es el promedio del rango de celdas que acabo de seleccionar. Para eso lo que voy a hacer es, una vez que lo seleccioné, observar la barra de estado. En la parte inferior de la barra, hacia la derecha, tenemos, en este caso el valor, ya dice, el promedio es 72,64, 28, 57, es un número bastante largo. ¿Sí? La idea es esa entonces, yo puedo seleccionar un grupo de celdas y aquí me va a indicar algún resultado. ¿Qué resultado? El que yo elija. En realidad, si hago un clic en esta zona con el botón derecho, van a aparecer las distintas opciones. Yo puedo contar las celdas, puedo saber cuál es el valor más alto, el valor más bajo, puedo saber la suma de los valores que acabo de seleccionar. En este caso me está indicando el promedio porque fue lo que le pedí. Entonces, si observamos, el promedio es 72,64. De manera que si ahora vengo aquí y miro en estas celdas, todos los valores que son superiores a 72 son los que están destacados con el estilo que definimos previamente. Esta entonces es la forma de aplicar, ¿sí? Es otro ejemplo de cómo aplicar un formato condicional. Vamos a ver ahora cómo aplicar el formato condicional a la columna de curso. En este caso vamos a utilizar 3 condiciones porque queremos que aquellas celdas donde dice calc básico se vean de una forma, donde dice calc avanzado se vean de otra distinta y donde dice writer avanzado también, ¿sí? Se van a ver de manera diferente. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a formato, formateo condicional y aquí
como tenemos que destacar 3 valores distintos, vamos a utilizar 3 condiciones diferentes. Si en la celda dice tenemos que cuidar el tema de los tildes. Básico. Entonces tenemos que escribir el tilde. Tenemos que ser muy prolijos a la hora de trabajar con ese tipo de cosas. Bien, si el valor de la celda entonces es calc básico, voy a generar un estilo nuevo al que voy a llamar, por ejemplo, así. Y en el cual lo que voy a pedir es que esas celdas se vean con un color de fondo, por ejemplo, de color verde. Para la segunda condición voy a elegir, copiar y pegar para no tener que escribir todo. Y si el curso es calc avanzado, el estilo lo llamaré así, y lo que voy a pedir en este caso es que el color de fondo sea de un color verde oscuro y que la letra sea de color blanco y con efecto negrita. Y finalmente, cuando se trate del curso de Writer avanzado, voy a pedir que las celdas se vean con un fondo de color, por ejemplo, celeste. De esa manera establecemos las condiciones. Establecemos la condición, elegimos el formato. Aquí no le puse no le puse nombre al estilo, y entonces queda con el nombre predeterminado. Va a funcionar igual. De todas maneras, vale la pena recalcar que no es lo más indicado, porque si después yo quiero hacer modificaciones y tengo que ir a revisar la lista de los estilos, que es algo que vamos a ver en unos momentos más adelante, va a ser complicado que me esté acordando cuál es cuál y cuál fue el que apliqué a qué condición. Entonces, esto funciona, pero no es lo más apropiado. Aceptamos y observemos cómo los cursos se ven de acuerdo con el valor que hayamos puesto, y el de Writer básico, para el cual no pusimos condición, se ve de la manera predeterminada, con el formato predeterminado. De esta manera entonces se aplican los formatos. Tenemos que definir cuáles son las condiciones, definir cuál es el aspecto que le queremos dar a la celda, y de esa manera obtenemos esta ayuda, este soporte que nos da Calc, que nos permite automáticamente destacar celdas sin que tengamos que estarle dando el formato cada vez que queremos aplicarlo. Vamos a ver ahora, un momento más adelante, cómo podemos visualizar los estilos de celda que acabamos de dar y eventualmente modificarlos si fuera necesario. Ahora que ya sabemos aplicar un formato condicional, vamos a ver 2 o 3 tareas relacionadas con esto que nos favorecerán en el trabajo con respecto a esta característica. Supongamos en primera instancia que recibimos una planilla que no hicimos nosotros, en la cual notamos que hay algún formato condicional en una celda, o que en una planilla realizada por nosotros, pero de pronto hace algún tiempo, no recordamos cuáles son las condiciones que establecimos para un determinado rango. Entonces lo que queremos averiguar es cuáles son las condiciones que tenemos establecidas. Simplemente uno elige la celda o el rango de celdas en el cual quiere verificar esta condición, y lo que hacemos es ir a formato y a la opción de formateo condicional, es decir, tal cual como si lo fuéramos a aplicar. En este caso simplemente vamos a ir para visualizar cuáles son las condiciones, y aquí podemos apreciar cuáles son las condiciones establecidas y cómo se llaman los criterios. ¿Cómo se llaman? En realidad no los criterios. ¿Cómo se llaman los estilos de celda
que se aplicaron en cada caso. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos un estilo que se llama aprueba, otro que se llama no aprueba. Supongamos que los quisiéramos modificar, que en lugar de que el estilo no aprueba aplicara un color amarillo, aplicara un color diferente, un color, no sé, rosa, por ejemplo. Entonces, eso no lo vamos a poder hacer desde aquí, porque desde aquí yo tengo la opción de aplicar un estilo definido o generar uno nuevo, pero no de modificar uno existente. Entonces, si yo quiero modificar el estilo que se llama no aprueba, lo que voy a tener que hacer es acceder, por ejemplo, desde aquí, desde la barra lateral, presionando el botón estilos y formateo. Este botón me va a mostrar toda la lista de los estilos disponibles. Y en tal caso, aquí encuentro el estilo llamado no aprueba. Voy a hacer clic derecho sobre el nombre del estilo y observen las opciones que tengo. Nuevo, modificar y eliminar. Claramente lo que yo quiero en este caso es eliminar, es modificar. Quiero modificar el estilo. Entonces hago clic en modificar. Me muestra que el color de fondo que está elegido es el amarillo. Lo voy a cambiar, por ejemplo, por un rosa. Estoy modificando el estilo. Este estilo yo lo utilicé en un formato condicional. Por lo tanto, pueden observar cómo se modifica el rango de los resultados, ¿sí? Este estilo en este caso yo lo utilicé dentro de un formato condicional. El estilo queda disponible y yo lo puedo usar en diferentes situaciones. No estoy obligado a seguirlo aplicando en formatos condicionales, ¿sí? Dentro del marco de un formato condicional. Yo podría elegir cualquier celda y directamente decir que esa celda va a tener el formato llamado no aprueba. Pero observemos cómo en este caso es muy fácil de actualizar rápidamente un grupo de celdas. De manera que vamos a repetir el procedimiento. Supongamos que esta barra ya no está abierta, que esto está todo cerrado y yo quiero acceder a ver cómo está definido un estilo de celda. Voy a la barra lateral, presiono el botón estilos y formateo, elijo el formato, supongamos que voy a elegir el formato que llamé C avanzado, botón derecho, modificar y voy a cambiar el color verde por un color, por ejemplo, azul. Y de esa manera el aspecto de la planilla cambia notoriamente. Y la próxima vez que yo quiera registrar un curso de Calc avanzado, va a aparecer con el formato correspondiente. Por último, comentar cómo hago para eliminar un formato condicional establecido. Simplemente voy a seleccionar el rango, que en este caso era hasta la fila 30, y tengo dos opciones. La específica, la que afecta exclusivamente al formato condicional, es ir por formato, formateo condicional y desde aquí desactivar la condición. Y entonces el rango pasa a quedar sin ningún tipo de formato establecido. Voy a deshacer para mostrarles la otra operación, que como decíamos es un poco más drástica, porque en realidad tiene que ver con borrar el formato, pero todo el formato que pueda tener un rango, no solo el condicional, sino cualquier otra característica que podamos haber establecido. Es un método que en realidad ya conocemos. Implica seleccionar el rango y presionar la tecla de suprimir. Y en este caso le diremos que queremos borrar el formato solamente. Aceptamos y ahí queda eliminado el formato. Esta es otra forma de trabajar. Bien, completamos así el tutorial relacionado con el formato condicional. Recordamos como siempre que es importante que revisen el material teórico, que den una leída del mismo, porque allí van a encontrar ejemplos y de pronto pueden encontrar
alguna otra explicación o puntualización que resulte de importancia. Terminamos también entonces, junto con este tutorial que corresponde a la sección 3 del tema 2, el mismo tema 2. Así que hasta la próxima con el siguiente tema.